Esta canción tiene mucha energía espiritual concentrada. Esta canción tiene mucha energía espiritual concentrada. Estaba ahí como en la esfera celeste y nosotros por fortuna la bajamos. Pero si nosotros no la hacíamos, la iba a hacer alguien más, porque esta canción va a sanar a mucha gente. 2, 1, 2. Bienvenidos al podcast Mito Cristiano, mi nombre es Juan David Valdés y esta es la sección Polígrafo. En esta sección analizamos contenido por ahí que se volvió viral en redes, mensajes, prédicas, los ponemos a prueba en el polígrafo para confirmar o desmentir su veracidad. Y gracias a que el primer episodio tuvo una gran acogida aquí en el canal de YouTube, se convirtió en el video más visto del canal, algo que no era tan difícil de lograr, pero gracias a todos los que sumaron vistas, le dieron me gusta, se suscribieron a partir de ese video, comentaron, todo eso nos ayuda a seguir creciendo en este canal porque sigue siendo un canal pequeño, pero con ayuda de ustedes podemos seguir creciendo y esta es una invitación para que si quieren más contenido como este y si les gusta lo que subimos y lo que hacemos, puedan compartir, darle like, suscribirse y dejarnos un comentario, que todo eso nos ayuda a crecer. En este episodio vamos a analizar un video que se hizo viral con unas declaraciones, con unas palabras de Lucas Consuegra, uno de los fundadores y vocalistas de la banda Living. Es un video de Instagram que hace parte de la promoción de una canción nueva de la banda y en el cual Lucas usa unos términos que quedaron resonando en la comunidad cristiana en internet, porque sonaban demasiado raros. Esta canción tiene mucha energía espiritual concentrada. No es que sea nuestra, es que la escuchamos primero. Estaba ahí como en la esfera celeste y nosotros por fortuna la bajamos. Pero si nosotros no la hacíamos, la iba a hacer alguien más, porque esta canción va a sanar a mucha gente. Cantar un salmo, cuando la gente recibe esto y no sabe ni qué es lo que le está pasando, pero en su interior se va a desatar una sanidad espiritual, física, mental. Padre, gracias por esto, gracias por esta oportunidad. Que esto llegue a tantas personas, Dios, que están necesitando tu dirección. 2, 1, 2. La mayoría de comentarios obviamente que ellos recibieron los tildan de herejes, de por ahí dicen ministros de nueva era, que propagan un mensaje de nueva era, que estos términos no están en ningún lado en la Biblia. Entonces nosotros vamos a ir frase por frase analizando a ver si realmente estos comentarios de crítica negativa tienen razón o realmente este lenguaje que ellos están usando, estos términos sí tienen alguna verdad con lo que dice la Biblia o con lo que predica el mensaje del cristianismo. Ahora, otros comentarios que leí que me parecieron bastante graciosos comparan a Lucas con Freddie Mercury. ¿Ustedes qué opinan? Se parece un poco, ¿no? Pero antes de empezar a analizar las frases, quisiera dar un poco de contexto sobre esta banda y sobre este video, porque algunos estarán perdidos quiénes son ellos, de dónde son. Bueno, en su página oficial tienen una pequeña biografía y dice: Living es una banda colombiana de pop rock latino formada en Barranquilla. Con un sonido fresco y letras inspiradoras, su música busca conectar a las personas con el amor de Dios sin importar su afiliación religiosa. Desde su debut en 2018 han lanzado 6 álbumes consolidando su identidad artística y dejando huella con sencillos como Inagotable, La sombra de tus alas y su más reciente lanzamiento, Otras esferas. Ojo que aquí ya encontramos uno de los términos que usaron en el video, ¿no? Esferas. Actualmente Living supera los 400 millones de streams en plataformas digitales y cuenta con una comunidad en constante crecimiento, posicionándose como una de las propuestas más prometedoras dentro de su género. Esta fama de los cristianos de exponer sus números, ¿no? Sus altos números. Y bueno, muy bien, bien por ellos. Bueno, yo ya conocía algo de Living. Obviamente aquí en Colombia ya había escuchado de ellos. Sabía que era una banda que pertenecía, como casi todas las bandas de adoración, que tienen su origen en una iglesia.
una iglesia que en este caso está ubicada en Barranquilla y que hacen algunas reuniones en otras ciudades. Tienen como unas sedes, pero son como muy puntuales. Ellos las llaman las Living Sessions. A lo que vamos al video como tal. Quería dar este contexto obviamente para saber un poco qué tipo de banda, por qué línea va más o menos Living. Para los que no lo conocían, obviamente ellos tienen este estilo worship, como todas estas bandas que provienen de iglesias y que les interesa, como en el video que acabamos de ver, pues hacer marketing y promocionar su música, sus canciones, sus álbumes y demás. Y lo primero que tengo que decir es que este es el típico video que se sube a redes para... Obviamente es una promoción, ¿no? Es marketing para lanzar una nueva canción. Entonces, siempre me parece muy curioso cuando las personas o las bandas o los influencers o predicadores o lo que sea cristianos se graban orando y se graban en estos momentos que se supone que deberían ser íntimos, ¿no? Como ese típico video donde el influencer supuestamente muestra su rutina diaria con Dios y entonces muestra cómo se despierta y ahí inmediatamente se pone a orar y uno dice como, pero... ¿qué? ¿Dejó la cámara encendida toda la noche? ¿Quién estaba ahí grabando? Son estas cosas que uno podría cuestionar un poco por qué se hace el contenido, ¿no? Si es realmente algo genuino o se hace por generar contenido, por generar vistas, por likes. Y hay personas que realmente caen muy bajo por likes, por me gustas, por visualizaciones. Ahora ellos están en todo su derecho de promocionar su música, son una banda, seguramente viven de eso. Pero ahora sí, entremos en materia. Vamos con la primera frase, voy a ir pausando el video, es un video muy rápido y muy conciso que tiene muchos cortes, entonces me toca así como reaccionar rápido. La primera frase es: esta canción tiene mucha energía espiritual concentrada. Esta canción tiene mucha energía espiritual concentrada. Ok, recuerdo que cuando inicialmente me salió este video en Instagram, y lamento mucho no haber guardado ese otro video, porque me salió un video en el que el señor Consuegra hacía como una reacción a estos comentarios. Precisamente él se estaba explicando. La verdad no encontré el video, si alguno lo encuentra me lo pueden enviar, pero algo que recuerdo y va muy relacionado con esta primera frase es que ellos como banda o como en su línea tratan de usar estos términos que suenan más fáciles de comprender para personas que no son creyentes, ¿sí? Entonces, obviamente aquí está justificando el uso de estos términos de como la energía, ¿no? La energía espiritual. Y es que sí es verdad que los cristianos utilizamos un lenguaje a veces bastante raro, ¿no creen? Hemos desarrollado nuestra propia jerga evangélica con nuestro propio diccionario. Solo nosotros nos entendemos entre sí, o si llevamos muchos años de cristianos, solo entre nosotros nos entendemos. Y si lo analizamos, un término como energía, pues es un término muy usado por la persona del común, por una persona no creyente. Piensen en frases como, uy, este lugar no me da buena energía, o esa persona no me dio buena energía, o uy, qué energía tiene esa persona, la mala vibra, la mala energía, todos estos términos que utilizan las personas que no tienen nada que ver o probablemente no han escuchado absolutamente nada del cristianismo o del mundo espiritual. Generalmente el término energía se usa para algo que no podemos ver, algo que es invisible, ¿cierto? Algo como que percibimos con nuestros sentidos o con nuestro instinto. Y es esa percepción como del ambiente, de estados de ánimo, de las emociones. Y este tipo de lenguaje siempre se ha satanizado en el contexto cristiano. ¿Por qué? Por no sonar religioso, porque no son términos que quizás están explícitamente en la Biblia, pero la realidad es que estos términos no están muy alejados de lo que nosotros creemos como cristianos. Y va a sonar polémico y no le va a gustar a muchos, pero voy a defender esta primera frase. De hecho, es una excusa perfecta para hablar de un tema que a mí me encanta, que es la relación entre la física, la ciencia y la espiritualidad o la fe. En la física encontramos que hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas, y esta teoría lleva un poco más allá lo que conocemos como la física cuántica, que explica básicamente
cómo funciona o la composición del universo, todo lo que vemos. La física cuántica nos habla de las partículas subatómicas que componen todo, como los electrones, los protones, los neutrones, etc. Pero la teoría de cuerdas va más allá y propone que esas partículas no son puntos estáticos, sino cuerdas que vibran a distintas frecuencias. Son cuerdas, imagínense como, no sé, como las de una guitarra, como un violín. Los que saben de música de pronto están más relacionados con estos conceptos. Y las cuerdas, para generar un sonido, pues tienen que vibrar a distintas frecuencias. Dependiendo del tipo de frecuencia, generan un tipo de sonido. Pueden ser más agudos, pueden ser más graves. Y al vibrar estas cuerdas en esta teoría, producen en esencia energía a distintos niveles. Estas cuerdas son como cuerdas súper diminutas que obviamente no podemos ver, y ellas están produciendo energía que, dependiendo de los niveles de energía, producen distintas frecuencias. De eso depende, digamos, la frecuencia a la que vibren, y esto produce las fuerzas como la luz, la gravedad o la misma materia. Y aquí viene la parte interesante, y es que para que la teoría de cuerdas funcione, son necesarias más dimensiones que las que nosotros conocemos o las que nos han enseñado siempre. Las 3 dimensiones, ¿no? Ancho, largo, profundo. Bueno, algunos nombran la cuarta dimensión como el tiempo, ¿no? La dimensión temporal. Proponen algunos entre 10, 11 o incluso muchas más dimensiones que no son visibles para nosotros. Qué curioso que en el lenguaje religioso, en el lenguaje de los cristianos, este término de la dimensión sí se nos hace un poco más conocido. De hecho, hay un libro muy famoso del pastor David Yonggi Cho, ya fallecido, el pastor coreano, que se llamaba La Cuarta Dimensión, y precisamente él hablaba o se refería a la cuarta dimensión como el mundo espiritual. Entonces, curioso que dependiendo del rasero, ¿no? A veces aceptamos ciertos términos que sí nos suenan, que no. Un término como la dimensión sí lo podemos relacionar, por ejemplo, con el mundo espiritual. Ahora, la teoría de cuerdas sostiene la existencia de estas dimensiones invisibles que influyen en todo lo que conocemos como nuestra realidad. Por eso es que me gusta esta teoría de cuerdas tanto, porque es una explicación física y propone o da lugar a la existencia de dimensiones que simplemente no podemos ver. Se aleja completamente del materialismo y son dimensiones que influyen completamente en nuestra realidad. Ahora díganme ustedes si estos términos o estas explicaciones se alejan mucho, son muy diferentes de lo que nosotros creemos como cristianos, ¿no? Entonces, incluso la física da lugar a la existencia de realidades invisibles que nosotros llamamos la realidad espiritual. Esto me parece fascinante porque es la ciencia corroborando algo que la Biblia pues ya expuso hace miles de años. Ahora, ¿cuáles son estas realidades que no podemos ver? Pensemos en las emociones, los pensamientos, el por qué una canción nos hace sentir bien, nos hace sentir mal, nos recuerda cosas, ¿no? Genera estados de ánimo, los mismos estados de ánimo, el levantarnos bien, tristes, felices. Y hay una explicación física para eso y eso me parece fascinante. Y eso que más adelante voy a tocar el tema musical, obviamente relacionado con la banda y con todo lo que ellos exponen. Entonces, este término que usa Lucas de la energía espiritual concentrada, pues no me parece loco, es completamente válido, no solo a la luz de la física, sino también miremoslo a la luz de la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 11:3, aquí una de las cosas que decía que la Biblia expone hace muchos años, cosas que la ciencia y la física vienen a descubrir hasta ahora, dice: todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está hablando de esa realidad invisible que sostiene lo que vemos. En el griego bíblico existe este término, esta palabra que se llama energeia. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es muy parecida a nuestro español de energía. Y significa literalmente una actividad o una fuerza operativa. Y Pablo, por ejemplo, usa este término para referirse a la fuerza o la acción de Dios dentro de los creyentes. Por ejemplo, y la increíble grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ahí está usando el término, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, ya sé que muchos me van a decir, no, pero es que lo que resucitó a Jesús no fue una energía, fue el Espíritu Santo. Más adelante voy a aclarar esta relación,
pero el término de energía es completamente válido. Ahora vamos con la segunda frase. Es que sea nuestra, es que la escuchamos primero. Estaba ahí como en la esfera celeste y nosotros por fortuna la bajamos. Pero si nosotros no la hacíamos, la iba a hacer alguien más. Ok, él habla de la esfera celeste y cómo la canción estaba en esta esfera y que ellos la bajaron. Pues la Biblia habla de los lugares celestiales. Se habla del término del cielo, esta palabra del cielo que no es una palabra literal, es una metáfora para referirse al lugar donde habita Dios, ¿cierto? Donde habita la presencia de Dios. Obviamente, pues el cielo se convirtió en la metáfora perfecta para describir el lugar donde podría vivir Dios, ¿no? O sea, es un lugar que está muy alto, muy alejado, que es inmenso, grande. Más adelante íbamos a descubrir que era mucho más grande con el espacio y demás. Se convirtió en una manera simbólica de referirse al lugar donde habita la presencia de Dios. El término de la esfera es solo otra manera, una manera poética y metafórica de llamar a esos lugares o las regiones celestiales que menciona la Biblia. Ahora, que la canción haya sido tomada o no de los cielos, bueno, digamos que se habla mucho de la inspiración de los artistas, ¿no? Ahí sí creo que no puedo discutir eso, porque incluso eso es algo que los no creyentes reconocen y los artistas que ni siquiera tienen nada que ver con el cristianismo reconocen que hay una inspiración que viene de algo invisible, algo que a veces no pueden entender. Las famosas epifanías o las revelaciones. Hay un libro que se los recomiendo muchísimo, lo leí hace muy poco, que se llama El acto de crear, de Rick Rubin, que es un productor muy famoso en Estados Unidos, y él escribe acerca de cómo es este proceso de crear una obra, de crear algo artístico, y se refiere a este acto de crear como un intento de entrar en un reino misterioso, un anhelo de trascender. Lo que creamos nos permite compartir destellos de un paisaje interior que está más allá de nuestra comprensión. Entonces, incluso las personas que no están relacionadas con los términos cristianos reconocen que hay una inspiración divina, una inspiración invisible, una inspiración que viene de otro lugar. Los músicos cristianos pues buscan esa inspiración en su relación con Dios. Entonces, sin hablar de fe, alguien como Rick Rubin, un famoso productor de bandas y artistas increíbles, reconoce que la creación nace de un plano invisible. Además, todo esto queda más claro cuando miramos, por ejemplo, la letra de la canción, porque tienen una canción, descubrí que tienen una canción que se llama La Esfera Celeste, precisamente, Living, en la que hacen alusión y usan un lenguaje poético muy lindo para hablar del cielo, del lugar donde Dios habita. Voy a leer aquí un poco la letra. Más allá de la vista, hay un lugar donde brillan luces en otra realidad, donde la paz es lo natural, donde escucho que esta esfera celeste siempre fue mi hogar. Eso está muy relacionado con lo que hablé hace un rato de la energía espiritual, el lugar donde habita Dios, esta realidad invisible a la que nosotros nos referimos como mundo espiritual. Porque esta canción va a sanar a mucha gente. Cantar un salmo, cuando la gente recibe esto y no sabe ni qué es lo que le está pasando, pero en su interior se va a desatar una sanidad espiritual, física, mental. Esta canción va a sanar mucha gente. Bueno, aquí él habla del efecto que puede tener esta canción en las personas que lo escuchen y él cree que esa canción va a sanar a las personas. Y yo sé que algunos aquí me van a decir cosas como, pero usted no era el que le tiraba duro a los ministerios de alabanza y demás y a toda la terminología. Sí, lo hago si se usa de manera literal, ¿no? Cuando se habla de estos levitas y de las funciones de los levitas, porque hay iglesias que le exigen a las personas cumplir con ciertos requisitos y con ciertas normas que encontramos en la Biblia que se le exigían a los levitas, por ejemplo. Entonces ahí está la discusión, pero hay algo que no puedo discutir y es el poder de la música. Creo que nadie lo puede discutir, ¿no? Y más específicamente cuando se habla de la sanidad, porque es algo que incluso ha sido comprobado por la ciencia, ¿no? La Biblia ya tiene varias historias en las que nos relata cómo las canciones o el escuchar música producía un efecto de sanidad en ciertas personas. Por ejemplo, la famosa historia de David tocando el arpa para que el espíritu maligno que estaba atormentando a Saúl se fuera, o cuando Eliseo pidió un músico
antes de profetizar, ¿no? El poder de la música es real y es indiscutible. Ya en el lado científico se ha comprobado que la musicoterapia, por ejemplo, que es esta medicina que usa precisamente frecuencias y vibraciones en ciertas medidas para tratar ciertas enfermedades, no solo físicas, sino también mentales. Ha sido muy estudiada toda esta ciencia y es innegable el poder de la música. No más lo vivimos en cualquier momento del día, al poner cualquier canción, una canción que nos recuerda a nuestra niñez, una canción que nos sube el estado de ánimo o de pronto hace lo contrario y nos pone tristes o incluso a llorar. El efecto de la música es indiscutible y si ustedes lo piensan es algo invisible, ¿no? Es algo que no vemos, que no podemos tocar, es algo que simplemente llega a nuestro cuerpo como una sensación, como una percepción. Todo esto se relaciona con el tema de la energía que hablábamos al principio y la teoría de cuerdas, y cómo estas cuerdas están vibrando a distintas frecuencias. Y si la música, que físicamente hablando es vibración, ¿cierto? Vibración a distintas frecuencias. Por eso tiene sentido que tenga un efecto tan poderoso, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente. Todo este tema de las frecuencias, de la energía, que son términos que tenemos que, creo que empezar a relacionarnos y normalizar un poco más, sobre todo en los contextos cristianos. Entonces, una reflexión que podemos hacer para terminar. Toda esta terminología y todo este lenguaje, sí, obviamente se sale de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el lenguaje religioso, como la jerga evangélica. No son términos muy conocidos, no son términos bíblicos explícitamente. Estamos más relacionados con términos como la unción, el mover del Espíritu Santo, el fluir y demás cosas. Y esta es la parte polémica, pero creo que estos términos no están alejados de lo que nosotros conocemos como la espiritualidad y la fe. Ahora, la nueva era, y ahí la confusión, usa todos estos términos, ¿no? Vibración, frecuencias, energía. Pero ojo que aquí hay una diferencia y es que la nueva era apunta al yo, ¿no? Al crecimiento del ser humano, a la autosanación, a esta energía que finalmente es impersonal. Y esa es la diferencia con el cristianismo. Toda esta terminología, las energías, las frecuencias, las vibraciones, todo esto cobra sentido a la luz de la Biblia porque tenemos la figura de Jesús. Y Jesús es esa representación de lo invisible uniéndose con lo visible, con nuestra realidad física. La misma encarnación, el concepto de la encarnación, de Dios encarnándose en el ser humano, es el mejor ejemplo de esta energía espiritual que se presenta, que repercute en nuestra realidad y que además nos permite relacionarnos con Él, no con un concepto, no con un término, no con una fuerza, sino con una persona. Eso fue lo que Jesús enseñó, cómo podemos relacionarnos con Dios Padre a través de Él. Además, ¿quién está detrás de toda esta sinfonía de frecuencias? Si el universo está compuesto por diferentes o millones y millones de cuerdas que vibran a distintas frecuencias, ¿quién está detrás de esa sinfonía que compone el universo? A mí me parece muy lindo pensar en Dios como ese artista, ¿no? Como ese maestro de orquesta que dirige, que compuso, que creó el universo tan detalladamente, que puso millones y millones de distintas cuerdas que vibran y que, repito, suena bastante raro, yo sé, pero si ustedes lo piensan, realmente va muy relacionado con cómo puede funcionar el mundo espiritual o cómo funciona esta realidad que siempre hemos conocido como la realidad espiritual, pero que la física, la ciencia nos da conceptos como para entenderla un poquito mejor. Y para que todas estas personas que no son creyentes, que nunca han escuchado estos términos cristianos como la unción, como la realidad espiritual y demás, tengan un entendimiento un poco más fácil de estos conceptos. Una persona que recién conoce a Jesús puede entender un poco la espiritualidad o cómo funciona la fe, la realidad espiritual, el mundo espiritual. Para mí estas frases sí tienen total sentido y coherencia a la luz de lo que expone la Biblia acerca de esta realidad invisible en la que creemos los cristianos. ¿Qué pasa? Y esto también puede servir como una conclusión
personal que cada uno puede hacer. ¿Hasta qué punto nos hemos convertido en cristianos materialistas? Y explico el término porque al parecer se contradicen, ¿no? Un cristiano no podría ser materialista, pensando en el materialismo como esta idea, como esta creencia en que la realidad es todo lo que existe y nada más, ¿no? Todo lo que ven mis ojos o todo lo que puedo tocar y nada más. Pero con el día a día y con las rutinas nos podemos convertir en cristianos materialistas. Personas que, bueno, solo se dedican a trabajar, a estudiar, a hacer lo que hacen y no somos conscientes del mundo espiritual que es muy real. Y esto lo digo también por mí porque realmente estudiando todos estos términos me di cuenta que es muy fácil no ser consciente o caer en la rutina de desprenderse o olvidarse del mundo espiritual, de que hay una realidad más allá de lo que vemos. Y más nosotros como cristianos que pues es aún más triste que nos olvidemos con el día a día, con las ocupaciones, con las preocupaciones de esta realidad espiritual que finalmente es lo que va a quedar, ¿no? Sabemos que un día moriremos y lo físico se acaba, lo material algún día va a terminar, pero hay una realidad espiritual que es eterna y es para siempre. Tampoco estoy diciendo que a partir de ahora entonces todos vamos a tener que hablar de energías y de vibraciones y de frecuencias. No, estos son simples términos, quiero que se entienda lo que estoy diciendo, y son simples términos para referirnos a la misma cosa, ¿sí? Términos que pueden ser más entendibles para muchas otras personas a las que les podemos hablar de Jesús, a las que les podemos llevar este mensaje y que pueden entenderlo de manera mucho más sencilla. Yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando y viendo han tenido esa barrera de hablar con alguien que no conoce de Dios y tratar de encontrar esos términos, esa manera, ese lenguaje que no suene evangélico, que no suene raro, para llegar a esas personas, para que el mensaje sea un poco más entendible para esas personas. Yo sí creo que el mensaje del evangelio se debe ir adaptando sin perder su esencia a nuevas generaciones, a nuevos descubrimientos científicos, por ejemplo, y a la manera de hablar de las personas del siglo XXI. Me encantó hablar de este tema con ustedes. Yo sé que hay muchas cosas para analizar, para discutir, pero me encantaría tener una conversación. Si tienen algún comentario, ¿cuál es su opinión acerca de este tema o de estas frases? ¿Qué análisis pueden hacer? Seguramente tengan otras perspectivas, otras opiniones. Me encantaría saberlas si las dejan en los comentarios. Ya saben que cualquier interacción con nuestro contenido nos ayuda a crecer y nos ayuda a tener un poco más de visibilidad y poder llegar a muchas más personas. Así que agradecerles por escuchar hasta el final. Este fue Polígrafo episodio 2. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos seguiremos escuchando y viendo aquí en el podcast Mito Cristiano.